Y a veces las emociones nos ganan y dejamos detrás lo racional. No hay una postura única entre las iglesias cristianas evangélicas. Déjame decirte lo que yo creo. Yo creo que engendrar un hijo debe ser acto de amor. ¿Sí? Y creo que es lo más sublime, una expresión de amor entre una pareja. Cuando alguien viola a otra persona, ¿sí?, y un ser es engendrado, yo creo que no cumple ese principio de ser un acto de amor. Al contrario. Dos, también hay que ver un dilema axiológico. La axiología estudia los valores, ¿sí? Una vida tiene prioridad sobre otra. En este caso, la vida de la madre es más valiosa que la vida del hijo que todavía se está formando, ¿sí? Y en el caso muy particular, una matriz tan pequeña como una niña de 9 años era potencialmente un riesgo y casi segura la muerte de la niña en el momento del parto. Entonces, estás poniendo en riesgo una vida. Sí. Claro, él no estamos hablando del bebé, él no tiene ninguna culpa, pero hay jerarquías a veces en la toma de decisiones. En la Biblia hay una escala de valores. El valor absoluto es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Luego, la vida, ¿sí?, que hay que velar por la vida. ¿Cómo les ilustro esto? ¿Se acuerdan del caso de Moisés? Cuando el faraón dice, maten a todos los niños. ¿Qué hacen las parteras? No matan a los niños, sino les preservan la vida. Ellas estaban desobedeciendo una orden, pero Dios no las castigó por desobedecer una orden, sino las recompensó. ¿Por qué? Porque ellas optaron por la vida. En este caso, entre una vida, ¿verdad?, de una ya realizada, una joven, una niña, y un producto que se va formando, axiológicamente sí hay una jerarquía, y aún médicamente se protege la vida de la madre, ¿sí?, que fue el criterio que siguieron, ¿verdad?, proteger la vida de la madre, que era una niña de 9 años, y provocar el aborto. Tercero, yo creo que habría que ver también, el niño no tiene ninguna culpa, pero qué expectativa de vida tiene un niño al ser concebido por una mamá que no tiene ni la madurez física ni la madurez emocional para educar a un hijo, que es un tremendo desafío. Ustedes tienen amigos, compañeros en la escuela, ¿sí?, que quizá muchos de ellos son hijos que viven con un solo padre, ¿no? Normalmente la mamá. Y mientras más joven es la mamá, ¿quién se encarga de cuidar al niño? Los abuelos, los tíos. Ahora, ¿qué educación reciben esos niños realmente? ¿Sí? Y se paga un costo en la formación educativa. Y muchos de estos chicos, ustedes saben, encuentran un vacío y lo tratan de llenar a través de otras actividades. Los amigos, que luego forman la pandillita, ¿verdad?, comienzan a hacerse adictos a un montón de cosas y terminan, ¿verdad?, delinquiendo muchos de ellos. Tristemente, esa es una proyección, a menos que Dios en su gracia, en su misericordia intervenga y Él transforme nuestras vidas. Entonces, hay toda una escala de valores que se tienen que manejar y no nada más ver blanco y negro las cuestiones, como el aborto, ¿no?, que digo, es una cuestión racional y emocional muy, muy compleja. ¿Vale, Meche? Muy bien.
Sí. Lo que estoy diciendo es que no podemos a veces censurar como esto es blanco y esto es negro, esto es bueno y esto es malo, cuando hay muchos elementos más que tenemos que considerar. ¿Sí? En el caso, ¿verdad?, de un acto que yo creo que es de los más denigrantes, ¿sí? La violación. Estás rompiendo muchos principios, ¿no?, de los mandamientos del Señor, y lo que yo digo que la iglesia tiene que enseñar dos cosas. La iglesia tiene que enseñar la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Uno es declarar todo lo que enseña la Biblia. El sexo tiene su espacio, es el matrimonio, ¿sí? Los actos fuera del matrimonio en la Biblia son condenados. En tiempos bíblicos, ¿verdad?, aquel hombre hubiera sido muerto. Hay muchas consecuencias, ¿no? Entonces tenemos que enseñar la verdad de Dios, pero también tenemos que actuar con misericordia. Porque cuando una situación se presenta, ¿qué hacemos? ¿Censuramos a la persona por haber tomado una decisión o le mostramos misericordia? Lo podemos aplicar a varios casos, ¿no? El caso del aborto, que mencionábamos, o el caso del divorcio. La Biblia no enseña el divorcio, pero ¿cuántas familias hay en la iglesia divorciadas? ¿Qué hacemos? ¿La sacamos del templo? Decir, fuera. O mostramos misericordia, compasión, porque Dios es un Dios de misericordia que restaura, que nos da nuevas oportunidades para hacer nuestra vida. Entonces enseñamos la verdad, porque ese es el llamado de la iglesia, pero cuando el pecado toca nuestra puerta y trastoca el propósito de Dios, la iglesia tiene que ser compasiva, misericordiosa, porque eso también es parte del actuar de Dios. ¿Sí me voy a entender? Que no es tanto, sí, está bien, que se va. ¿Qué dice la Biblia? Hay que optar siempre por la vida, respetar, pero hay muchos factores en el medio. Y cuando alguien en esa libertad, en esa conciencia, toma una decisión, la iglesia debe también ser compasiva y acompañar a esa persona. Ok, nos movemos a los otros tres. Entonces, ¿cuál es ese concepto de sexualidad? Que tú eres alguien hecho a imagen de Dios. Tu cuerpo con sus emociones, con sus sensaciones, con sus pasiones, Dios te lo dio. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los marcos donde podemos movernos con nuestro cuerpo y nuestras emociones? Y aquí yo quiero señalar tres cosas brevemente. La primera, el concepto de persona humana. Si tú estás teniendo actividad sexual fuera del matrimonio, antes del matrimonio, tú te tienes que preguntar, lo que yo estoy experimentando, lo que yo estoy viviendo, ¿me ayuda a crecer como ser humano, como persona humana? ¿Me dignifica a la otra persona?